Buenos días, estamos acá con la presencia del doctor Remigio Cortés Rodríguez. Es el líder científico del proyecto Anti-Age Genome y You Tomorrow. Teníamos pendiente esta entrevista para charlar un poco y contarle a nuestra audiencia respecto al proyecto You Tomorrow y a cómo la epigenética y la genómica tiene una alta incidencia en nuestra salud hoy en día. Así que bueno, muchas gracias por estar, doctor, y esperamos que sea una buena entrevista para que nuestra audiencia sepa bien de qué se trata You Tomorrow. No, gracias a ti, Osme. De verdad que admiro mucho el trabajo que estás haciendo. Lo he seguido desde principios y te doy las gracias a ti por permitirme que de alguna manera el test You Tomorrow de la compañía nuestra se haya insertado en ese modelo de salud y antienvejecimiento que has creado. De verdad que te felicito. He visto muchísimas opiniones favorables y no tengo duda de que va a ser un proyecto exitoso. Mucha gente va a beneficiarse de todo la propiedad intelectual que tú has generado. Gracias a ti. Excelente. Bueno, sí, es un trabajo en equipo, trabajar y hacer como usted lo llama, una red que busque en la genómica la fuente para mejorar la salud de miles y millones de personas. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a arrancar primero con un cuestionario de preguntas que nuestra audiencia quiere saber de qué se trata, qué es Anti-Age Genome y el proyecto You Tomorrow. Bueno, muy sucintamente te voy a comentar que Anti-Age Genome es la consecución de casi 40 años de investigaciones científicas de un grupo enorme de médicos, bioquímicos, biólogos, farmacéuticos, informáticos y científicos en general. En el proyecto nuestro trabajan regularmente más de 50 doctores en ciencias de todas esas especialidades. Contamos con la participación de todos los especialistas de las diferentes ramas de la medicina. Y en estos momentos, como bien conoces, estamos formando una red multinacional para que tengan acceso a estos estudios. La mayoría de las personas de América Latina, tanto del sector privado como del sector de gobierno, estamos generando alianzas con 10 países en este momento, además de los Estados Unidos. Anti-Age Genome, pues como te decía, es la consecución de cientos y cientos de investigaciones que comenzaron en los años 90, dirigidas básicamente al desarrollo de medicamentos y de protocolos médicos. En aquel momento, como puedes imaginarte, ni siquiera existía la secuenciación o mapeo o el descubrimiento del genoma humano, y utilizábamos la genómica como medio para entender cómo desarrollar medicamentos y alimentos y suplementos nutricionales y cosméticos, incluso en forma muy segura. Y así las cosas, haciendo estudios genómicos en guasazas o mosquitas como la Drosophila melanogaster, en bacterias, en parásitos, en animales de laboratorio, pues fuimos descubriendo que el genoma iba más allá de aquello que nosotros estábamos utilizándolo como modelos para entender si los medicamentos eran tóxicos o no, y nos permitían modular ese genoma en forma muy incipiente en las propias moscas, en los propios parásitos, para generar mayor longevidad. Y bueno, pues te puedo comentar que nosotros somos quizás los pioneros en publicaciones científicas desde los años 90 en hablar de cómo la epigenética podía modular el genoma para alargar la vida y preservar, digamos, la integridad del genoma y con ello minimizar el desarrollo de enfermedades. Así las cosas, para hacértelo más resumido, ya que en el 2005 se secuenció el genoma humano y se entendió la composición del genoma humano, ya estábamos nosotros preparados y teníamos herramientas informáticas listas para comenzar a hacer interpretaciones de ese genoma
Y ya hoy favorablemente acoplamos esa herramienta a lo máximo o a la máxima expresión del procesamiento, que es la inteligencia artificial. Y si en el año 2009 nosotros podíamos procesar apenas 7 u 8 datos, ¿no? de 7 u 8 pacientes, en una semana ya hoy hacemos un procesamiento de cada paciente o de cada persona en apenas 3 segundos. Imagínate cuánto. Se juntaron las tecnologías. Se unieron las tecnologías y estamos ahí, estamos cada vez que aparece algo nuevo, tanto en materia de genómica, de secuenciación, de caracterización del genoma, de correlación, pues ahí estamos y somos pioneros en este campo en el mundo, incluida la reprogramación epigenética, que es algo súper interesante que me imagino toquemos en lo largo del programa o de esta entrevista. Sí, correcto. De hecho, es la pregunta que sigue, ya que en los últimos tiempos está de moda la palabra epigenética. Vemos que en las redes sociales y en muchos lugares la epigenética vino a tomar protagonismo. Obviamente que siempre le digo a nuestra audiencia y a los colegas con los que hablo que tienen que tomarlo muy con pinzas todo y acudir a fuentes confiables con respecto a todo lo que es trabajo sobre epigenética. Pero vayamos al grano. ¿Qué es exactamente la epigenética y por qué tenemos que o deberíamos explicar bien qué cosa es genética y qué cosa es epigenética para el usuario normal que no es médico, no es profesional, digamos? Sí, definitivamente. Yo creo que vamos a explicarlo en un lenguaje sencillo para que todos, digamos, todos tus seguidores puedan entender. Antes de hablar de epigenética, se impone hablar de lo que es la genética como tal. Es decir, la genética no es más que la estructura genómica de cualquier ser vivo, desde una bacteria hasta un humano, que es la máxima expresión de la evolución biológica. La genómica, para que me entiendas, no es más que la estructura del genoma humano. Esa es la genómica como ciencia. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente 6.400 millones de nucleótidos, es decir, 6.400 millones de bases unidas unas con otras que se polimerizan y forman lo que se llama el ADN. Y ese ADN es obviamente el sustento y la base de la vida. El ADN es el que va a permitir que cada uno de los órganos y tejidos que conforman los organismos vivos, llámase animales, virus, bacterias, vertebrados, insectos, incluso las plantas, puedan de alguna forma trabajar armónicamente para poder sobrevivir, crecer y perpetuar las especies. Ese es el genoma. Lo interesante es que cada individuo presenta un genoma totalmente diferente. Y eso es lo que nos hace diferentes a nosotros desde el punto de vista fenotípico, es decir, que tengamos el pelo de un color, de una forma, los ojos, la nariz, la boca, el color de la piel, que podamos tener diferentes tipos de reacciones ante la vida, que podamos desarrollar incluso diferentes enfermedades. Eso Incluso es en hermanos gemelos. Incluso los hermanos gemelos. No hay dos hermanos gemelos, incluso del mismo óvulo, que sean exactamente idénticos. Tienen diferencias significativas. Incluso pueden unos desarrollar unas enfermedades y otros no. Para que entiendas hasta dónde llega la genética. Imagínate que hay ratones modificados genéticamente que son los denominados ratones isogénicos, que se cruzan después que se hacen las modificaciones genéticas, hermanos con hermanos hasta la generación número 25 y no llegan a ser iguales. O sea, es increíble, pero la genética permite que todas las personas, todos los animales, todo lo que
es vivo en la Tierra sea totalmente diferente. Entonces, entendiendo esto, es que las ciencias y los profesionales relacionados con la salud, con la agronomía, con todas las ramas de la ciencia que manipulan o manejan entes biológicos, comprendieron que desde fuera del genoma se puede actuar para modificar aquellos genes que están alterados, es decir, no es modificar, porque el genoma no se modifica. Esa palabra no está bien, digamos, no es adecuada, sino que modula el genoma. Es decir, el genoma tiene genes que están encendidos o sobreencendidos y genes que están apagados. Y desde fuera del genoma, entendiendo cuáles son los genes que están apagados o encendidos, podemos actuar a través de la nutrición, del ejercicio físico, del uso de terapéuticos epigenéticos e incluso de una actitud en la vida. La actitud de la vida, si eres una persona colérica, si eres una persona amable, si eres una persona afable, todo eso influye desde fuera para que se pueda modular los genes que están sobreencendidos o apagados en el genoma y corregirlo. Y al corregir esto, entonces, conociendo profundamente cómo es que actúan los diferentes elementos ambientales, vamos a decir, sobre el genoma, podemos prevenir, controlar, tratar o revertir enfermedades, síndromes, alteraciones e incluso el proceso del envejecimiento, que es la máxima expresión de lo que hoy en día se está trabajando por los científicos con una velocidad increíble. ¿Y por qué razón, Osmer? Porque si nosotros somos capaces de revertir el proceso del envejecimiento, estamos revertiendo las enfermedades, los síndromes y las alteraciones, que dicho sea de paso son alrededor de 1500. O sea, no hay enfermedades, lo que hay es vejez. Excelente. Ahí se conforma la magia de la epigenética. Ahí es donde la epigenética viene a hacer su magia. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. En este contexto, sí. Perdóname. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas. Imagínate que todas las personas somos un piano y que ese piano está constituido por 6.400 millones de teclas y que esas 6.400 millones de teclas constituyen la sinfonía de la vida de una persona. Ojo, hay algunas teclas que tienen fallas y encima del piano está la partitura. Ahora, imagínate que hay una persona entrenada que sabe cómo leer esa partitura para tocar una sinfonía y que en los casos en los cuales las teclas que están defectuosas corresponde comprimirlas o apretarlas para tocar la sinfonía, él no las toca para evitar dañarlas. Eso justamente, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de por qué la vida puede ser infinita si sabes cómo tocarla. Si no agredes el genoma consumiendo alcohol, tabaco, drogas, o las vitaminas o los minerales o los alimentos que tú no debes consumir, entonces ese piano se está reparando constantemente y lo están tocando con un maestro que sabe tocarlo y entonces tu vida se hace muy larga y con calidad. Ese es el símil. Qué buen ejemplo. Eso es aplicable a cualquier usuario, digamos, paciente que busque diferentes motivos para tocar el piano, ya sea por cuestiones clínicas, por enfermedades que la ciencia, la medicina tradicional no ha podido dar con resolver, la medicina convencional no ha podido resolver, o ya sea también para deportistas, atletas o personas que buscan longevidad, ¿no? Definitivamente los atletas, ya habíamos hablado en una ocasión de esto, el atleta que no conozca su genómica y cómo actuar desde el epigenoma sobre esa genómica, pues está perdiendo, aumentar la capacidad física hasta en un 30%, está corriendo el riesgo de lesionarse, está corriendo el riesgo de disminuir su longevidad como atleta. O sea,
ese tema lo podíamos tocar en detalles, ¿no? Pero ojo. Sí, en un podcast exclusivo para atletas y deportistas lo vamos a tocar. Contame un poco del test You Tomorrow y por qué es un test pionero en el mundo y de los mejores que hay en el mundo junto a la tecnología que desarrollan ustedes en encontrar, ya nos adelantaste un poco que usan inteligencia artificial en los procesos, pero vayamos un poco más al grano de ¿en qué se diferencia el test You Tomorrow del resto de los tests comerciales que podemos encontrar en el mundo hoy en día? Bueno, lo primero es que este test, como te comenté al principio, lo comenzamos a desarrollar desde los años 90, por eso somos pioneros. O sea, nosotros desde los años 90 comenzamos a desarrollar herramientas informáticas que nos permitían correlacionar alteraciones del genoma de bacterias, de parásitos y demás. Y eso nos fue generando a nosotros la perspectiva y el conocimiento para entender cómo se podía modular el genoma. Y luego, cuando se descubrió el genoma humano, nosotros ya teníamos la plataforma. Y lo que tuvimos que hacer fue incorporar, nos costó muchísimo trabajo crear los algoritmos porque estamos hablando de 38.000 genes, 25.000 de los cuales son codificantes. Y teníamos que entender cómo cada uno de esos genes era capaz de designar o diseñar. La palabra no es diseñar, sino signar, vamos a decir, una enfermedad, un síndrome, una alteración en cada persona. ¿Y cómo nos fuimos nutriendo? Bueno, nos fuimos nutriendo de la información que es libre en las bases de datos de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Está ahí libre para todo el mundo. Cómo fueron investigando de manera tal que la variabilidad biológica de cada persona en las bases de datos se correlacionaban y entendían, por ejemplo, que un gen que estaba alterado podía ser la causa del desarrollo de un tipo de cáncer, o varios genes podían actuar en sinergia para desarrollar, digamos, esclerosis lateral amiotrópica. Entonces, con esas correlaciones, nosotros fuimos conformando una herramienta informática que fue cada vez más potente porque le fuimos incluyendo más data y más data. Y hoy nosotros tenemos en nuestra base de datos cerca de 70 millones de personas, que es una cosa increíblemente grande, porque agarramos los datos de prácticamente todos los laboratorios que en el mundo pues se brindan para ofertar sus datos al desarrollo de la salud de las personas. Y lo más interesante de todo esto es que nosotros, como somos un grupo multidisciplinario, aplicamos no solamente nos dedicamos a secuenciar, o sea, a analizar los datos de la secuenciación del genoma, que por cierto, ya hoy nosotros estamos haciendo una secuenciación, o sea, estamos procesando los datos de la secuenciación del genoma completo, no solamente de algunos SPN, no, estamos secuenciando el genoma completo. No dejamos absolutamente un gen sin secuenciar hasta el momento. Y entonces, esto nos permite a nosotros hacer correlaciones de hasta 700 trillones de parámetros. Y eso nos permite una visión totalmente integrativa sobre la calidad que tenemos del diagnóstico, la efectividad o la certeza de que son diagnósticos prácticamente 100% correctos, hasta donde la ciencia nos los permite hoy. Seguramente que en los próximos 3 años mejoraría esto, pero hoy estamos a la cabeza en el mundo de la interpretación de estos fenómenos que ocurren a nivel del genoma de cada persona. Y, ojo, no sé o no conozco de nadie que esté aplicando la química espacial o la estereoquímica, la biología evolutiva, que esté aplicando la proteómica. O sea, nosotros tenemos un software que nos interrelaciona tantas ciencias que nos permiten entender cómo con sustancias naturales, generalmente vitaminas, minerales, aminoácidos, podemos generar compuestos terapéuticos personalizados para que las personas puedan prevenir, controlar
tratar o revertir enfermedades y el proceso de envejecimiento, o que puedan aumentar su capacidad y rendimiento físico e intelectual. O sea, tenemos un copyright de un programa de reprogramación epigenética sustentado en los análisis del genoma completo de cada persona. Estamos, digamos, por decirlo de alguna forma muy modesta, al nivel más alto junto con los laboratorios y las compañías más importantes del mundo en el tema. Qué interesante. Sin dudas es algo y es una herramienta muy avanzada que ojalá que la medicina tradicional la entienda más rápido y cuente y se democratice más y las personas lo puedan usar. En el caso concreto de nuestra audiencia, hace unos meses tuvimos un caso como paciente que llamó mucho la atención de la audiencia y tuvimos muchas interacciones, muchas consultas. De hecho, para mi sorpresa, la cantidad de gente con ese tipo de trastornos que nos consultó, es el caso de la paciente Michelle, que amablemente subió en las redes su experiencia realizando el test con nosotros y descubriendo algo que ella no sabía y que durante muchos años la medicina tradicional no se lo supo resolver, que eran problemas relacionados al SIBO o trastornos intestinales. Así durante muchos años la estuvieron tratando y quiero que hablemos un poco de eso, más que nada para la audiencia enorme que tenemos con esos problemas. ¿Cuál es la importancia de la genómica, de la nutrigenómica y de todo el trabajo de anti-age genome en este tipo de trastornos? Hablemos un poco de eso, doctor. Bueno, como bien tú dices, la medicina convencional que es la que se practica o alópata, se practica normalmente en los hospitales, en las clínicas y en los diferentes centros, pues no tiene hoy, y vamos a decirlo con mucha humildad, pero con mucha seriedad, no tiene hoy la capacidad para detectar realmente cuáles son, digamos, las alteraciones que un paciente puede tener a nivel de su microbioma o su microbiota, porque el microbioma es otra cosa. Y justamente, pues, la paciente Michelle, que me sorprendió con ese video, de hecho no la conocía yo, nunca la vi, solamente le hice el test y le di sus resultados y la conocí o me enteré cuando salió en el video, ¿no? Pero lo soltó en las redes. Ella, pues, como ella tenemos muchísimo, nosotros hoy por hoy tenemos más de 6,000 pacientes en la base de datos nuestra en los últimos 3 años. Y créame que de los 6,000 pacientes tenemos, yo digo que más del 90% de ellos que han recuperado su salud y han mejorado muchísimo justamente por la capacidad que tenemos de entender cómo cada una de las variantes genéticas que tienen alteradas se pueden corregir desde el epigenoma, desde la nutrición, desde el ejercicio físico y desde otros protocolos, ¿no? O técnicas o procedimientos que aplicamos en el protocolo. En el caso de Michelle y de las personas que, como tú dices, tienen alteraciones de lo que es la microbiota, en este caso el SIBO, que no es más que bueno, en inglés, el SIBO viene de la palabra inglés o de inglés, ¿sí? Que se llama Small Intestinal Bacterial Overgrowth. O sea, que viene siendo algo así como crecimiento bacteriano del intestino en forma descontrolada. Antes de hablar de esto, primero tenemos que digamos, circunscribirnos a las razones por las cuales el intestino delgado justamente pierde la capacidad de mantener en su interior los microorganismos que deberían estar allí. De ordinario, esto es bueno que todo el mundo lo sepa, y así le voy a dar respuesta por donde comencé. En la microflora intestinal deben de existir aproximadamente entre 150 y 200 tipos de microorganismos.
Y de esos 150 o 250 tipos de microorganismos, vamos a decir que hay cerca de 30 billones de microorganismos en su conjunto. Pero no todas las personas deben tener la misma microbiota. Y ese es el primer error que se comete. ¿Por qué no todas las personas deben tener la misma microbiota? Porque no todas las personas tenemos la misma genómica y no todas las personas debemos consumir lo mismo. Y de hecho, en dependencia del área geográfica y de los hábitos alimentarios que tú tengas o que tenían tus ancestros, es que tú tienes que tener una microbiota determinada. Es decir, los esquimales no pueden tener una microbiota igual que las personas que viven en África. Los que viven en la Patagonia no pueden tener una microbiota igual que los que viven en Mesoamérica. Eso es lo primero que las personas deben entender. La microbiota está determinada por el tipo de nutrición, está determinado por el tipo de genómica de la persona, incluso está relacionada con la ancestralidad de las personas. La microbiota fue un proceso complejo evolutivo que comenzó cuando empezó a desarrollarse la especie humana y obviamente no todas las personas consumían lo mismo porque estaban en diferentes áreas geográficas. Eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo es que es imposible, y esto lo digo con todo el conocimiento de causa, de que en cualquier laboratorio de análisis microbiológico de este mundo puedan hacer un análisis de las heces fecales de una persona y determinar cuál es la microbiota de esa persona. Eso es totalmente absurdo. Eso llevaría no menos de 300 años haciendo los análisis de cada uno de esos microorganismos que tenemos ahí. O sea, eso es una cosa totalmente, digamos, absurda, por decir una palabra que todo el mundo... O sea, que las personas tienen que tener, con esta información, estamos diciendo que las personas tienen que tener, tienen que informarse bien respecto a qué estudio se está haciendo, cuál es la efectividad de ese estudio, si estás sufriendo ese diagnóstico, esa patología, conocer las nuevas herramientas o las más efectivas y no caer en las generalidades, porque ya sabemos que hay estudios como este que estabas mencionando que no es efectivo, que se lo generalizan a todo el mundo, como también le generalizan la toma de probióticos y prebióticos, lo mismo para todo el mundo. Ahí vamos, ese es otro punto que quería tocar. Sí, ahí vamos. Pero antes quiero, ya que ubiqué a tu audiencia en el contexto, quiero decirles que hay agentes externos que realmente dependen de nosotros, incluso no de la genética, que son los causantes de este crecimiento bacteriano incontrolado en el tracto gastrointestinal, específicamente en la parte del intestino delgado. Y hay que entender primero que en el intestino delgado hay muy pocas bacterias. Fíjate, muy pocas bacterias están bien. No voy a entrar en nombre y detalles porque no tiene caso, pero son muy pocas. Son algunos lactobacilos, algunos estreptococos, algunas Escherichia coli. Y esas bacterias tienen funciones específicas en el metabolismo, generalmente de los ácidos grasos de cadena corta y en el metabolismo de algunos glúcidos. Pero cuando por alguna razón estas bacterias que tienen, digamos, la función más que digestiva de que los microorganismos que están en el colon y en el recto migren hacia arriba, ellas tienen la función de mantener un pH ácido y liberar un grupo de compuestos que se llaman bactericinas, que son los que evitan que las bacterias fecales que están en el colon y en el recto migren a la parte superior. Cuando este desequilibrio se rompe, y no es por gusto, es porque estamos consumiendo, primero nos estamos cepillando los dientes con con pastas que tienen flúor. Y ese es el primer tópico que nosotros debemos tener en cuenta, que es tan sencillo, pero que por ahí empieza la disbiosis intestinal. Lo segundo es el consumo de antibióticos de forma incontrolada. Eso te elimina la microflora normal, esas bacterias benéficas que tenemos en la parte alta del intestino, y en su defecto vienen las que están
en la parte del colon y el recto. Tercero, y muy importante, es entender cuál es el genoma que te permite, o sea, cuál es tu genoma, y a partir de ahí comprender qué alimentos tú metabolizas y cuáles no metabolizas. Si tú no entiendes eso, entonces vas a echar al intestino materia prima que esas bacterias no van a poder consumir y por tanto se van a acumular, por ejemplo, residuos de glúcidos, de polisacáridos y de otros tipos de nutrientes que esas bacterias que están allí no los pueden digerir y van a venir desde la parte, digamos, baja del intestino y el recto, las bacterias que no deberían estar ahí. Y cuando eso ocurre, entonces aparece todo el proceso inflamatorio, todo el proceso de la disbiosis, que no es más que el crecimiento de bacterias patógenas que van a abrir, para decirlo de una forma poco científica, van a abrir los espacios que tienen las células que están en el epitelio intestinal y van a permitir la entrada hacia el interior del organismo de, por ejemplo, lipopolisacáridos, de compuestos tóxicos, toxinas y un grupo grande de sustancias que no deberían nunca entrar al sistema digestivo. O sea, nunca deberían entrar a sangre. Y además, esas toxinas que se forman van a subir a través del nervio vago hasta el cerebro. Y entonces va a generar un desbalance de los neurotransmisores, van a inflamar el cerebro y te van a generar diferentes patologías que pueden ir desde demencia, Parkinson, ansiedad, trastorno bipolar. O sea, que lo que estoy tratando de decirle a tu audiencia es que con pequeños detalles, como cepillarse los dientes con pastas que no tengan flúor, dejar de consumir antiinflamatorios como indometacina, un grupo de antiinflamatorios no esteroidales que nos hacen daño a la microbiota, dejar de consumir antibióticos, dejar de consumir incluso medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, como son el caso del omeprazol, pantoprazol, etcétera. Todos esos medicamentos en forma indiscriminada e irracional son los que dañan la microbiota y son los causantes del SIBO. Y entonces, bueno, pues ahí ocurren un grupo más de eventos que van desde, por ejemplo, el colon irritable, el Crohn, hasta el desarrollo de pólipos y cáncer, por los mecanismos que son subyacentes a la incapacidad que tienen las bacterias, por ejemplo, como la Akkermansia mucinofilia, de digerir el moco viejo que está en la pared del tracto gastrointestinal, que a partir de ese moco viejo se forman los pólipos y los pólipos se unen y se forman tumores. Fíjate cuántas consecuencias aparecen de una disbiosis intestinal. Y básicamente ese es el mecanismo muy sucinto, muy breve que te he comentado. Si quieres, un día hacemos un programa solamente sobre esto para explicar a tu audiencia cuáles son los pasos a seguir. Pero esto básicamente es lo que ocurre. Excelente, eso es una muy buena información. Ahí tocamos exactamente de la parte desde la farmacogenética, digamos, todos los puntos complejos que atribuyen al incremento de estos trastornos. Con respecto a la alimentación, ¿qué pasa con los diferentes alimentos procesados, ultraprocesados y el aumento descontrolado también de este tipo de trastornos en la población a nivel mundial? Yo lo veo mucho en las consultas. Yo creo que en donde quiera que vivamos siempre tenemos algún amigo o algún conocido que está con este tipo de trastorno. A la cabeza el SIBO, después le sigue en los temas de celiaquía, que se ha incrementado un montón. Y quisiera preguntarte la opinión con respecto a este tema, ¿no? El tema nutricional también, que incrementa todos estos procesos inflamatorios. Sí, eso es muy interesante y muy adecuado a la lógica que vamos llevando, ¿no? Como
como mismo te comenté que los antibióticos, los medicamentos, los antiinflamatorios, el flúor destruyen la microbiota normal, pues los alimentos ultraprocesados tienen un grupo de componentes, por ejemplo, los preservantes, como son el metilparabeno, el propilparabeno, el benzoato, el bisfenilo, aglutinantes como los diferentes tipos de gomas, etcétera, que no son compatibles con con la microbiota. Como no son compatibles con la microbiota, no puede nutrirse bien, y al no nutrirse bien, pues mueren. Y eso es una de las causas por las cuales migran desde la parte baja, es decir, del intestino grueso y el recto, migran los microorganismos que no deberían estar ahí. Pero si vamos a hablar de alimentos ultraprocesados, yo creo que el componente más dañino para la microbiota que existe en todos los alimentos procesados son los edulcorantes. Ojo, cuando hablamos de edulcorantes no estamos hablando del azúcar de caña, no estamos hablando del maple syrup, o sea, del sirope de arce. Estamos hablando de 35 compuestos que la industria ha desarrollado desde el 1948 para acá, que son los causantes del deterioro, pero a una velocidad increíble, de la microbiota. Estamos hablando de la sacarina, que es un azúcar sintética que se extrae del petróleo. Estamos hablando de la sucralosa, del aspartame, del neotame, del xilitor, de la stevia, que es natural, pero es bien tóxica e incluso disruptor hormonal. O sea, todos esos falsos azúcares son los que de una u otra forma están dañando el microbioma. ¿Por qué? Porque como no son azúcares, esas bacterias que están allí, que son relativamente pocas, se alimentan, entre otros, de esos azúcares. Y cuando en el ciclo metabólico de ellas entra un producto que no es necesariamente un azúcar, pues entonces dejan de metabolizarlos y no producen la energía necesaria. Al no producir la energía necesaria, mueren y son reemplazadas por bacterias patógenas. Por eso es que los alimentos procesados, que ojo, además de estos edulcorantes, no es lo mismo un azúcar que un edulcorante, aunque ambos tengan un sabor dulce. Están también los ácidos grasos de los aceites, que fundamentalmente están constituidos por omega 6. Me refiero, señores, nada más y nada menos que a todos los aceites vegetales, con excepción del aceite de oliva, de coco y de aguacate. O sea, no deberíamos consumir ningún tipo de aceite, que los alimentos procesados están básicamente constituidos por edulcorantes y por estos tipos de aceites. Por eso es que es tan dañino, más allá de lo que las personas piensan, que los alimentos ultraprocesados tienen harinas refinadas. Yo no creo que las harinas hagan tanto daño como estos compuestos que le mencioné anteriormente. Preservantes, colorantes, muy dañinos para la microbiota, la eliminan totalmente. O sea, que hay una relación directa entre el consumo de alimentos procesados por la carga grande que tienen de compuestos tóxicos y el desarrollo del SIBO. Que están presentes en todas las bebidas y en muchos alimentos que dicen que son diet o son light, están presentes estos bueno, te voy a decir, nosotros tenemos una línea de alimentos inteligentes, que de hecho tengo algunos de ellos acá, que un día te voy a hablar de ellos, que la denominamos Pinocho Smart Food, Real Food. Pero un día te cuento de esto, porque está hecho sobre la base de alimentos de alto consumo que no tienen estos tipos de compuestos. Y ojo, hicimos un análisis de todos los alimentos que están en el mercado, me refiero a todos los alimentos procesados, y casi el 100%, para no ser absoluto, en su gran mayoría están constituidos por azúcares, por edulcorantes, aceites, colorantes, preservantes y compuestos totalmente tóxicos, incluso saborizantes. Esa es la idea. Y ahí tenemos la respuesta por qué está creciendo bestialmente la cantidad de problemas de trastornos intestinales, llevando a las personas como paso siguiente a tener
problemas de trastornos metabólicos, síndrome metabólico, y obviamente llegando en el final de los casos ya a la disfunción mitocondrial y ya empiezan los problemas complejos con enfermedades complejas. Y viene así la cadena y la base de todo. Doctor, vamos a charlar un poco. Esta es la información que nuestra audiencia quería escuchar. Nuestra audiencia se compone de personas que tienen el problema, pero se compone también de profesionales que conocen de nuestro proyecto y se han acercado porque les interesa la parte académica y la parte de la ciencia que estamos tratando y a la vanguardia todo el tiempo. ¿Cómo pueden sumarse profesionales que estén interesados en trabajar con el proyecto Anti-Age Genome y con You Tomorrow en los diferentes países que estén trabajando actualmente? Bueno, nosotros estamos abiertos. De hecho, tenemos un proyecto, como te comentaba, internacional, ya constituido por 10 países, 5 países en América Latina, 5 países en África y Estados Unidos y Canadá, que no cuentan en el proyecto, o sea, serían 2 en total. Y en México, por ejemplo, que es el país donde más adelantados vamos, y Panamá, tenemos 4.000 médicos, que es una cifra bastante elevada, entrenadores deportivos, esteticistas, nutricionistas, diferentes profesionales que ya son parte de esta red y están recibiendo capacitación por grupos para que se puedan incorporar a esta red y comprendan cómo interpretar los análisis y los reportes que nosotros entregamos. Es muy sencillo. Una vez que nosotros capacitamos a los profesionales e incluso técnicos que se nos han acercado, ellos pueden interpretar, y con el apoyo de los profesionales de esos países y nuestros profesionales pueden brindar el servicio de excelencia a los pacientes y clientes, porque no solamente tenemos pacientes, tenemos muchos clientes en la rama del deporte, de la nutrición, de la estética, y entonces pues estamos para eso totalmente preparados. Tenemos todos los programas de capacitación listos, incluso hasta para un programa de maestría. Justamente el día de mañana viajo a Colombia, a una universidad que quiere montar un programa de diplomado y posteriormente una maestría. Tenemos un libro que tiene más de 800 páginas con toda la información que las personas necesitan, que lo estamos ya terminando de editar. Es un copyright nuestro, lo vamos a editar de conjunto con la Universidad de aquí de la Florida, de Miami, y lo vamos a tener disponible para que las personas puedan acceder a ellos gratuitamente. Los que participen en el curso y los que lo quieran comprar lo pueden comprar en Amazon. Entonces estamos listos. Excelente. Así mismo. Genial, doctor. Bueno, una vez más, gracias por este espacio que hemos tenido para, en un primer episodio, contarle a la audiencia de Nutracoder el trabajo en conjunto que estamos haciendo y la ciencia que hay detrás como backup con el proyecto de Anti-Age Genome y You Tomorrow. Nos vamos a encontrar más adelante con nuevos episodios, seguramente expandiendo nuestra audiencia a todo lo que tiene que ver con la genética, la epigenética y cómo aplicarlo tanto en casos clínicos como en casos de, como bien lo mencionó usted, en cosmética, en salud, de belleza, en deporte, el deporte de alto rendimiento y el deporte amateur también, que es el fuerte de Nutracoder, y cómo vamos a ir transmitiendo los conocimientos para que cada vez nuestra audiencia tenga mejor noción de la gran herramienta que tiene al alcance y que cada día vamos a estar un paso más adelante y un paso más cerca de cada uno. Gracias, Rubén. Te agradezco muchísimo por la invitación y aquí estamos. Puedes contar con nosotros para cada uno de los programas que tú pretendas desarrollar para instruir sobre todo a tu audiencia y transmitirle conocimientos reales, conocimientos verídicos y la forma, digamos, más justa para que las personas puedan vivir con calidad y prolongar su vida. Y ojo, muy importante, yo olvidé decirte que nosotros, como tú bien sabes, trabajamos a ciegas. Nosotros nunca conocemos al paciente,
ni el cliente. Simplemente nos envían la muestra y para demostrar que realmente son ellos, el paciente recibe toda la información de quién es él. Es decir, el color de su piel, de sus ojos, la forma del pelo, si es una persona neurótica, si es una persona pasiva, el grupo sanguíneo, el tamaño, hasta el peso probable con que nació. O sea, nosotros realmente entregamos me consta que es una información extremadamente precisa. Sí, o sea que no hay, aquí no hay engaño a nadie. O sea, nosotros trabajamos de verdad con conciencia y lo hacemos con el mayor amor del mundo, porque nuestro propósito es que la gente mejore su vida, la prolongue y cada día sea más fuerte y más robusto para enfrentar la vida y ayudar a las demás personas. Gracias, hombre. ¿Llegamos a 120 o nos pasamos de 120? Yo acabo de dar una conferencia en una universidad en Colombia hace una semana. Participaste. Y yo soy de los que cree que hoy las personas que estamos sobre la faz de la tierra, si nos lo proponemos, podemos prolongar la vida a la misma cantidad que tenemos hoy. Es decir, una persona de 60 años puede vivir 120, incluso un poquito más allá. Pero los niños pueden llegar a vivir hasta 250 años. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer un episodio especial de longevidad y de cómo vamos a llegar a más de 120. Vamos a dejarlo ahí y que ese va a ser un episodio espectacular. Bueno, pues nada. Hasta luego, Osme. Hasta luego a tu audiencia y nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias, doctor. Chao. Chao.